Buenas noches, es un placer estar una vez más con ustedes en su programa Un Café con Galat. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Nuestro tema de hoy se llama ¿Cómo supervivir en los tiempos del anticristo? Para hablar de este tema hemos invitado a María Clara León. Ella es asesora de la Corporación Belén y también está con nosotros la doctora Ana Cecilia Osorio, quien es decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia. Ustedes, como siempre, también son nuestros invitados, así que pueden llamar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 018-115-116. Conduce y dirige el doctor José Galat, rector de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros teleamigos y teleamigas. Vuelvo a decirles que todavía algunos continúan endilgándonos, dizque la acusación de que estamos haciendo aquí terrorismo y que estamos haciendo una serie de componendas para llenarlos a ustedes de miedo. Pues no, el miedo no es miedo. Si uno cree en Jesús, pues no tiene que tener miedo. Si uno cree en Dios, sabe que Él lo defiende, pero tiene que ver las cosas con realismo. Es cierto que el Señor, no me cansaré de repetirlo, nos ha dicho que sobre fechas no nos metamos a señalarlas, porque, entre otras cosas, porque todo lo que tiene que ver con las fechas, bíblicamente hablando, eso es elástico, eso depende de la respuesta de los hombres. Pero en el mismo capítulo en que el Señor, en el Evangelio, en su Evangelio llamado el discurso apocalíptico 24 de Mateo y paralelos similares, y aún en el Apocalipsis, pues el Señor nos dice allí en el Evangelio que estemos atentos a los signos de los tiempos y que nos guiemos por los signos, y los signos nos dan lo que podríamos llamar los factores de proximidad e incluso de inmediatez. Y uno de esos signos formidable, terrible, es el de la apostasía generalizada en la iglesia. Ahí lo dice clarito Pablo en la segunda Tesalonicenses. Que apenas veamos eso, miremos que ya está próxima la dominación del anticristo. ¿Por qué? Porque el Señor permite que su enemigo venga a gobernarnos en vista de que una buena parte de la iglesia, no toda, ha entrado en la apostasía, es decir, ha renegado de Él. Esa es una cosa terrible, como un castigo o como una consecuencia más que un castigo. Más que castigar, el Señor se atiene a las consecuencias de los actos chuecos, de las malas decisiones que van a tomar o que toman algunos obispos, algunos sacerdotes, algunos teólogos negando verdades de la fe. Bueno, entonces, como viene el enemigo de Él y va a establecer una dominación de 3 años y medio, uno de los puntos claves es que los que no ostenten la marca de Él, bien sea en la frente o en la mano derecha, los que no se dejen marcar, pues van a verse sitiados por hambre. Hambre de 2 clases, dijimos en el programa pasado. Hambre de la barriguita, hambre física, y hambre espiritual, hambre del cuerpo y la sangre de Él, que van a ser bloqueados precisamente por el falso papa que le hace el juego al anticristo. Entonces estamos sitiados doblemente por hambres del espíritu, hambre del corazón y hambre del cuerpo. Bueno, entonces, para el hambre del cuerpo les dijimos la vez pasada que hoy presentaríamos a la persona que nos va a enseñar a hacer las zampas. ¿Pero qué es la zampa? Antes de eso, yo les di una dirección electrónica, ¿no es cierto? Les dije, métanse ustedes Google. ¿Sí? Google. ¿Qué más? Sí, bueno, en el buscador que les indicó el doctor Galat, les indicó entrar a Google. Pero ¿qué pasa? Cuando uno ingresa a Google, pone Zampa, la primera página que aparece como resultado es una página que se llama Sincrodestino 2012. Una página a la cual pues hay que tener como mucho cuidado, porque si bien es cierto aparece lo que es el producto Zampa, también aparece otras
cosas pues que no debemos tener en cuenta y que por favor no se vayan a meter. Eso es lo que tiene que ver con energía central, MISER, sincronautas, registros acáchicos y todo eso, lo cual pues no va por la línea católica, y pues que esto hace parte prácticamente de la nueva era. Y que precisamente nos llegó muchísimos correos que el doctor estuvo mirando, donde algunas personas estaban muy preocupadas que porque el doctor estaba invitando a que entraran a una página que es de la nueva era y que tiene que ver con otras religiones o con otros movimientos. El doctor muy claro le ha contestado a muchas de esas personas que no es necesario quedarse con todo lo de la nueva era. Nos quedamos exactamente con la parte que nos interesa, y es lo que tiene que ver con el Zampa. De resto no nos interesa ni tenemos que estar pendientes absolutamente de nada. Eso para aclararle a tantas personas que enviaron correos muy preocupados con este tema. Bueno, pero es que vamos a la palabra de Dios. ¿Por qué les dije yo que entraran aquí donde efectivamente hay mezcla de cosa buena y cosa mala? Porque recuerden ustedes, cuando aquí les hemos hablado de la nueva era, les hemos dicho que una de las raíces de la nueva era son doctrinas orientales, culturas orientales, religiones orientales, como es el hinduismo, como es el budismo, entre otras cosas. Sí. Entonces, eso es lo que no hay que tomar. Pero en cambio, ellos tienen una cosa buena, y vamos a ver por qué dimos eso. Miren lo que dice San Pablo en 1 Tesalonicenses. ¿Qué nos dice? 5:21 nos dice: examínenlo todo y quédense con lo bueno. Eso, ojo, entiéndanme bien. El apóstol San Pablo nos dice: examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Además, es casi un consejo de sentido común. Cuando uno ve cizaña y trigo, pues no va a coger la cizaña, coge el trigo, ¿no es cierto? Pero hay que examinar todo, poner esta cosita, y con lógica y con todo, y pedir naturalmente Discernimiento. y con discernimiento, pedir discernimiento para poder examinar todo, desechar lo malo, lo inconveniente, y tomar lo bueno. Entonces, cuando ustedes se meten a la página esta www.google, en Google, y al buscar Zampa, la primera página es Sincrodestinos 2012. Y así les va a aparecer varias páginas pues que tienen como un origen de orientalismo, budismo y demás. Entonces no tomen eso, porque ya ustedes saben que lo que tiene que ver con orientalismo, budismo, hace parte de la nueva era. Y registros acásicos y puros cuentos de charlatanería Es más, de la nueva era. promocionan una cumbre para el 2012 espiritual, a la cual ni se les ocurra abrir. Claro. Entonces ya quedan advertidos. Entonces ustedes hacen una trilla, se quedan con lo bueno, desechan lo malo, lo que dice el apóstol de nuevo. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Eso Primera de Tesalonicenses 5:21. Exacto. Entonces, en forma madura, hay cosas buenas también en ellos, no todo es malo, entonces nos quedamos con lo bueno. Lo bueno es esa preparación de la tal Zampa, que tampoco si quieres de la nueva era, eso viene muchísimo antes de ellos, porque eso se remonta a siglos, mucho antes de que apareciera la tal nueva era. Ya los budistas y los mongoles, que además hicieron guerras en muchas partes, entraron inclusive a Europa con Tamerlán y con Genghis Khan. ¿Cómo hacían para subsistir en todas esas guerras? Pues ellos inventaron esto de la Zampa. Entonces, con esa explicación, y no me vuelvan otra vez a mandar correos. A mandar correos diciendo que nosotros estamos recomendando la nueva era. ¿No? ¿Cómo se les ocurre? Yo escribí un libro contra la nueva era. Aquí tuve a Ingrid Gómez explicándoles a ustedes cosas contra la nueva era. A propósito. Eso le iba a decir yo. Ajá. Hasta eso. ¿Cómo será que algunos ni entienden? Esta niñita que vino la vez pasada, Ingrid Gómez, estuvo en la nueva era. Pero gracias a Dios se salió de ella, y entonces reflexionó, y por eso la tenemos aquí, y les ha advertido a ustedes que no se metan en ese charlatanismo, que en el fondo es brujería, y en el fondo es una de las tantas variantes que el enemigo de Dios nos propone para hacernos perder el camino recto y el destino final. Bueno, con esa advertencia, ahora sí, vuelva la cámara a enfocarme aquí, a María Clara León Dangón, que es una de las señoras que han estado trabajando en esto de la
de la preparación de la zampa y le damos la palabra a ella. Bueno, muchas gracias, doctor Galat. Pues hablando de la zampa, efectivamente viene de las culturas orientales. Ellos, los mongoles, efectivamente, fueron los que inventaron esta receta porque cada una de las zampas tiene el contenido energético exacto de una comida muy nutritiva, si la preparamos bien. Entonces vamos a explicar cómo se prepara esta receta. Es una receta que toma tiempo, entonces tenemos algunos pasos ya prehechos para que ustedes entiendan. El primer paso es comprar los granos que debemos comprar para completar la receta. Los podemos ver en pantalla, son los frijoles rojos, los garbanzos, el trigo, las lentejas, el plátano verde, es muy importante, la soya, y aquí podemos ver algunos de los granos. El frijol debe ser frijol rojo. Este es el garbanzo, aquí no tenemos todos los granos, pero pues tenemos algunos de los ejemplos. Lentejas. El maní debe estar sin sal, es maní natural. El plátano verde, que debemos tajarlo como en un paquete que venden en el mercado para poder tostarlo después. Después de esto, de tener todos los granos, vamos a pesarlos. Debemos tener una pesa y pesar exactamente la misma cantidad de cada grano. Eso es muy importante. Por ejemplo, si tenemos 1 kilo de lentejas, debemos pesar 1 kilo de garbanzos, 1 kilo de frijoles, 1 kilo de trigo y así sucesivamente. Para el plátano es importantísimo tener la medida exacta. Para obtener 1 kilo de harina de plátano debemos comprar 5 kilos de plátano verde. O sea, si ustedes compran el plátano completo deben comprar 5 kilos para obtener después 1 kilo de la harina del plátano. El segundo paso ya es en la estufa o en el horno tostar cada uno de los granos independientemente. Por ejemplo, las lentejas las ponemos a fuego lento, máximo a fuego medio y empezamos a tostar, ¿cierto? Como esto lleva un tiempo determinado y no se puede hacer rápidamente, sino a fuego lento o a fuego medio, ya tenemos algunos granos tostados aquí, como pueden ver. Ese es el punto a que debemos llegar. Aquí hay lentejas tostadas, los garbanzos, para que ustedes puedan comparar cómo queda después de tostarlos, el maní y los frijoles. Ese es el segundo paso. Cuando ya tenemos tostado cada uno de los granos y el plátano se puede secar al sol o se puede secar en el horno. Por eso debemos tener este tipo de tajadas muy delgadas, porque si no el plátano con la cantidad de humedad que tiene nos vamos a demorar mucho tiempo en secarlo. Después pasamos al molino. Debemos utilizar un molino mecánico como esto. No debemos utilizar un molino eléctrico porque la carga energética se puede perder en cada uno de los granos y no vamos a obtener la receta que queremos. Después de molerlos vamos a tener harina, ¿sí? Como podemos verla acá. Se puede obtener, dependiendo del gusto de cada persona, un poco más gruesa para obtener como una barra de cereal al final, o este tipo de harina muy fina. Después de que proceden, ustedes deben tener los granos aparte, el maní molido aparte, los frijoles aparte, los garbanzos aparte, sin mezclarlo. Ya cuando lo molemos, los mezclamos todos, todas las harinas, en un recipiente grande, como estamos viendo acá. Así se puede ver la harina. Debemos mezclarla para obtener una mezcla muy, muy homogénea, porque después de añadirle la miel es muy difícil poder mezclar estas harinas. Puedes mezclarla. Se puede hacer con una cuchara de palo o con las manos para raspar bien el fondo
y poder obtener una mezcla homogénea. ¿La podemos mostrar a la cámara? Voy a incorporar la miel. Si quieres, Raúl, me ayudas a mezclarla. Yo la he hecho y si quieres, tú la mezclas. Incorporamos la miel a la harina y empezamos a mezclar. La mezcla debe quedar de una forma ni muy seca ni muy dura, de tal forma que al hacer la preparación, la idea es hacer una bolita del tamaño de golf, más o menos, que pese 75 a 80 gramos, para que nos supla esa necesidad energética que tiene el cuerpo para una comida. Levanta, por favor. Esa es una mezcla seca, donde no podemos homogeneizar, no se puede hacer una masa, sino que todavía se separan los granos, entonces toca añadir un poco más de miel. Después de mezclar toda la masa, la idea es poder formar cierto tipo, a ver, yo trato de hacer. Hacemos como con plastilina, la idea es hacer esto. Esta es una zampa, esto es lo que nos va a reemplazar una comida diaria alta en contenido energético. Aquí tenemos el almidón, tenemos carbohidratos, tenemos minerales, todo lo que nuestro cuerpo necesita para poder suplir una comida. Al hacer ustedes las zampas, vamos a ponerlas sobre la mesa del comedor o sobre algún sitio que de esta forma. Aquí ya tengo 2 zampas preparadas, son estas 2. Se pueden hacer en forma redonda o en esta forma, para cuando las vayamos a guardar, las podamos poner una encima de la otra y no nos ocupen tanto espacio. Esta es una barra energética. Se deben guardar en frascos de vidrio, como este. Y las podemos envolver en bolsitas metalizadas para que queden aún más protegidas. Esta barrita nos puede durar aproximadamente 7 años. Entonces, pues, para estos tiempos y para los que vienen, pienso que es una receta ideal. Y esas son las zampas, doctor Galán. Bueno, entonces, teleamigos y teleamigas, ¿de cuál es la técnica de subsistencia utilizando este producto oriental que se llama zampa? Vuelvo a repetirles que hay que hacer la trilla, examinarlo todo y quedaos con lo bueno, dijo el apóstol Pablo. Cuando ustedes entren al internet a ver la receta, ya saben, quédense con lo bueno, no se metan cosas de la nueva era, que eso es el sobrante del charlatanismo. Utilicen lo bueno. Bueno, ¿por qué les hemos dicho esto? Y algunos de ustedes dirán, estamos exagerando. No, estamos exagerando. Miren, volvamos al capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Qué dice? Doctora Ana Cecilia, ¿qué dice el capítulo 13, 1 a 10? ¿Qué? Espérate, a ver, te dije 1 a 10, sí. Doctor. A ver. Y vi subir del mar una bestia que tenía 10 y 7 cabezas, con una diadema en cada cuerno y un título blasfemo en cada cabeza. La bestia que vi se parecía a una pantera. Tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le dio su fuerza, su trono y su inmenso poder. Una de esas cabezas podía haber su herida de muerte, pero su herida mortal estaba ya curada. La tierra entera corría obstinada tras la bestia. Entonces adoraron al dragón porque había dado su poder a la bestia, y adoraron también a la bestia diciendo: ¿quién hay como la bestia? ¿Quién es capaz de luchar contra ella? Se le dio autorización para proferir palabras orgullosas y blasfemas y poder para actuar durante 42 meses. Y así lo hizo. Profirió blasfemias contra Dios, contra su nombre, contra su santuario y contra los que habitan en el cielo.
También se le concedió hacer la guerra a los creyentes y vencerlos, y se le otorgó poder sobre las gentes de toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, a excepción de aquellos que desde la creación del mundo están inscritos en el libro de la vida del Cordero degollado. Quien tenga oídos, que escuche esto. El que tenga que ser deportado, será deportado. El que tenga que morir a espada morirá. Ha llegado la hora de poner a prueba la paciencia y la fe de los creyentes. En otros lugares nos han dicho cómo este dominador, que es una persona, tiene nombre de persona, no de cosa ni de sistema, es una persona concreta, el anticristo, que va a hacerse adorar en reemplazo de Cristo, y va a hacerse adorar imprimiendo una marca, bien sea en la frente o en la mano, a sus seguidores. El que se deje poner eso pierde la vida eterna. Sí. Que lo sepan bien clarito. Los que no se dejen poner eso van a sufrir terriblemente, pero tengan confianza porque el Señor está presente para protegernos, y la madre de Él, no se diga, está muy encima de nosotros, dispuesta a derramar toda su misericordia y todas sus protecciones. Ojo, entonces Él nos va a sitiar por hambre del cuerpo y por hambre del espíritu. Por hambre del cuerpo, porque los que no tengan no se dejen poner la marca de Él, la marca de la bestia, la marca de este inicuo, no podrán comprar ni vender, y al no poder comprar ni vender, nos va a sitiar por hambre. No podemos pagar, no podemos adquirir las cosas que necesitamos, no podemos pagar el arriendo si vivimos en arriendo, ni la electricidad si lo utilizamos, ni el gas, ni nada, ni la matrícula de los hijos, ni ir al mercado, ni comprar siquiera un chicle, ni un pan, nada, no podemos comprar nada, porque todas las transacciones en adelante se harán electrónicamente, precisamente con el microchip que se implante bien sea en la mano o en la frente de las personas. Sí. Y eso hará las operaciones de crédito y de débito en todas partes. Le acreditarán a uno el sueldo que ha ganado, y luego las compritas le van debitando. Las deudas que tenga, todo. De modo que el que no tenga eso queda fuera del comercio, fuera de toda posibilidad de adquisición de bienes y servicios. Por eso estamos recurriendo a esto desde ahora. Son 42 meses que Él va a dominar, o sea, algo así como 3 años y medio. Menos mal que por lo menos estos alimentos, cuya preparación alcanzaron a ver a ustedes ya me hacen detalle, permiten una subsistencia por lo menos durante 7 años. Después les vamos a enseñar otras técnicas porque hay otras cosas. Por ejemplo, el queso parmesano o parmigiano, como dicen los italianos, que también puede durar 5, 6, 7 años. Ese es otro de los elementos de subsistencia. Más adelante hablaremos de eso y les daremos algunas técnicas concretas. Pero el punto clave es ese. Segundo, ya vimos en el programa pasado que además de privarnos del alimento para el cuerpo, nos va a privar también del alimento para el alma, porque el sacrificio perpetuo, dice la palabra, va a suprimirlo este inicuo con el auxilio del falso papa, que es la segunda bestia que emerge de tierra firme. El falso papa, que posiblemente herirá al actual, lo obligará a huir o lo asesinará, y entonces dirán que él renunció, sí, y en reemplazo de él se va a implantar el otro, y ese le va a hacer el juego al anticristo, haciendo que nosotros lo adoremos como si fuera Dios, es decir, se pone a su servicio. Todo esto como consecuencia ¿de qué? Repito, de la apostasía instalada en su iglesia, que es la primera abominación instalada en el lugar no debido. Y esa apostasía que desaloja la verdad y que desaloja la fe, le va a hacer campo a una apostasía mayor, que es precisamente la negación del sacrificio. En lugar de que esté Jesús
en las especies consagradas del pan y del vino, pues va a estar es la presencia del inicuo. Lo mismo, eso ya había pasado antes, como una especie de anticipación. En el lenguaje de San Agustín se llama tipo y antitipo. El tipo fue Epífanes, Antíoco Epífanes, quien era griego, de la dinastía de los Seleucidas, que por allá en los siglos, algo así como cuarto antes de Cristo, cuarto, quinto antes de Cristo, domina a los judíos, llega al templo, arrasa con el templo, liquida el sacrificio perpetuo y se pone él, allí la estatua de él para que la adoren. Ese es el tipo. Es decir, con base en ese antecedente es que va a venir este anticristo al final de la historia, el antitipo, a hacer lo que había hecho el otro, pero con la diferencia de que antes no existían todas estas técnicas. Por ejemplo, no había internet, no tenían globalización, no tenían todo lo que tenemos hoy nosotros, y unas técnicas terribles, tan terribles que hoy día dirán ustedes, bueno, ¿y dónde nos escondemos? Ajá. Va a ser, ese es otro capítulo, porque hoy día con los satélites, hay satélites especiales que hacen la localización de grupos de personas por calor, por ejemplo. Eso es lo que ha ocurrido y esas técnicas las ha estado utilizando, sin ir muy lejos, el gobierno colombiano para combatir precisamente a los grupos de insurgentes, tanto de las FARC como del ELN o de las autodefensas. Satelitalmente descubren dónde están ellos y ahí los bombardean. Pues algo por el estilo también, con mayores técnicas todavía, hará el anticristo. Por eso de eso también les hablaremos en otra ocasión, cómo subsistir en época de tribulación máxima, que va a ser la dominación del anticristo. Esto no es imaginación nuestra, ya verán, es la palabra del Señor que nos advierte con anticipación, que nos dice inclusive lo que va a venir. Por eso aquí muy juiciosamente la señora que estuve enseñándoles hace unos minutos, esto de las AMPAs, no es ella sola, es una organización, son los de Belén, ¿no es cierto? Corporación Belén. Corporación Belén. Bueno, le dices que, pero no había una llamada. Sí, también, vamos primero No, a una llamada, aunque sea ahora sí, bueno, y después comenzamos a hablar. Bueno, vamos a recibir la llamada de Luz Vilma, que nos está llamando desde Ibagué. Luz Vilma, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, ¿cuál es su opinión o su comentario frente a nuestro tema de Pues hoy? mire, yo le voy a decir 3 cosas. La primera es que se está preparando el personal para esa época. ¿Cómo es posible que nos obliguen a formar niños y jóvenes cuya personalidad consiste en lo que uno lleva puesto? Explíqueme cómo es eso de que mi personalidad es según me pinto el pelo, me pongo la chaqueta o los pantalones que llevo puestos. Esta es un pasto para cualquier tipo de, mejor dicho, de que se siembre lo que sea. Y son los nietos de los hippies del 60. ¿Qué esperamos? Y luego seguimos con Olivia Newton-John y toda esa locura de aquí para acá. La segunda es la siguiente. Resulta que aquí en Ibagué, con mucha risa, los señores japoneses y todas sus filosofías llegaron con esta moda. Está triste, venga que tenemos un taller muy bueno para que levante el ánimo. Nos llevaron para el lado del Nevado del Tolima y un poco de católicos, habían como 20 allá, y les hicieron disque consagración al espíritu del universo, pónganle. Dizque les iban a encender un fuego aquí en la coronilla donde nos echaron la agüita del bautismo, que porque eso era para sanar y para liberar. Allá no nombraron Espíritu Santo. Entonces, cuando yo vi eso, que todo el mundo sí que hacer eso, le dije yo, un momento, yo no me hago hacer esa consagración hasta que no hable con un sacerdote o alguien que me oriente cómo es eso. Los 20 que estaban allá me dijeron, usted es muy tonta. Si oyó toda la conversación, ¿por qué no se va a quedar a la consagración? Dije yo, porque a mí si no me nombran Espíritu Santo no le entro a esto. Y tercero, es que nosotros en la iglesia estoy viendo que tenemos un problema y es desde el tercer secreto de Fátima para acá. ¡Qué misterio tan grande para dárnoslo a conocer! Y cuando nos lo dieron a conocer, en la página que leí el libro decía interpretación del tercer secreto de Fátima a cabo de un monseñor que, bueno,
¿Por qué razón no nos dejan leer el tercer secreto? A lo que a mí me llegó de una revista que venía de Portugal, decía, desaparecerán varios países de la faz de la tierra. Entonces hay que prepararnos para eso. Entonces a mí me parece muy interesante lo que se está haciendo y que realmente abramos los ojos y que a los niños y jóvenes que tengamos al acceso a ellos se les enseñe qué es la personalidad, tener capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, independiente de si visto a la moda o no. Muy amable, doctor Galán. Bueno, muchas gracias, Luz Vilma. Mire, lo primero, eso de que uno sea lo que se pone encima, los zapatos, en fin, las medias, lo que sea, la chaqueta, eso es la sociedad de consumo actual y el capitalismo que nos pretende cambiar la identidad espiritual profunda de cada uno, claro, y manipularnos, eso es clarito. Segundo, la felicito porque usted no actuó como los borregos. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde le da a la gente? Como todos lo hicieron, yo también me lo dejé hacer. Eso es lo que tenemos que reaccionar contra eso. La felicito, usted tiene carácter y ojalá la imitaran. Nada de dejarse marcar ni hacer consagraciones dudosas por todos estos charlatanes. Eso es nueva era. Nueva era. Incluso está la iglesia católica japonesa que no tiene nada de católica y que no es nuestra. Pero ahí eso también es una de las tantas formas y variantes de la nueva era. Y lo último, el tercer secreto de Fátima, en eso sí parece que tienes un errorcito. Mira, aquí lo tengo a la vista. Dice así: en el mismo lugar donde me aparecí quiero manifestaros mi secreto. Está hablando en Fátima, Portugal, 11 de marzo del texto del padre Gobi. Al padre Gobi le dice: mi secreto concierne a la iglesia. En la iglesia se llevará a cabo la gran apostasía que se difundirá por todo el mundo. El cisma se realizará en el general alejamiento del evangelio y de la pérdida de la fe. En ella entrará el hombre de la iniquidad, es decir, el anticristo, que se opone a Cristo y que llevará a su interior, se llevará a su interior la abominación de la desolación, liquidar la Eucaristía, dando así cumplimiento al horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel. Aquí les explicamos en el programa pasado lo que el profeta Daniel dice precisamente a propósito de este inicuo y sin ley que es el anticristo. Pero vamos a una pausa. Así es, vamos a una corta pausa y enseguida regresamos con nuestro tema de hoy: ¿cómo supervivir en los tiempos del anticristo? Recuerden que ustedes pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. Ya regresamos. ¿Cómo supervivir en los tiempos del anticristo? Este es nuestro tema de hoy. Ustedes pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o también nos pueden escribir al correo electrónico uncafe@teleamiga.com. Vamos a recibir la llamada de Miriam Medina, que nos llama desde aquí, desde Bogotá. Miriam, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cuál es su pregunta o comentario frente a nuestro tema de hoy? Bueno, en realidad es un poquito fuera de contexto porque no es pero anteriormente me he querido comunicar y ha sido imposible. Es en relación, primero que todo, con el tema del nombre Emmanuel. El profeta Isaías, el 7:14, dice: la Virgen está embarazada y da a luz un hijo varón a quien le pone el nombre de Emmanuel. Eso es una profecía, pero Lucas, el apóstol Lucas, en 2:30, dice: pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Jesús ha sido el nombre que por tradición la Iglesia Católica ha dado al niño, hijo de María y compadre adoptivo o putativo José. El Ave María inclusive
bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y entonces yo no le encuentro muy razonable que se tenga más en cuenta la profecía de Isaías en vez de prácticamente la orden que por medio del arcángel Gabriel se le dio a María, o al consentimiento de María, porque eso venía del Padre. Y toda la vida uno su devoción es al niño Jesús, y no sé por qué realmente no estoy, perdónenme que no esté muy de acuerdo con eso, y los felicito porque todos los temas que aquí se exponen, que ustedes exponen, personas tan ilustradas que hacen un gran bien a todos los teleoyentes. Mira, Miriam, no te hagas problemas con el nombre. Jesús tiene varios nombres, ese es todo el cuento. Y tú lo puedes denominar con el nombre de Jesús, Dios salva, o con el otro, Emanuelito, Dios con nosotros. Ambos son nombres del Señor Jesús, de Jesucristo, el Hijo de María. Tú puedes escoger uno u otro, mezclar los dos también. Eso no tiene nada de malo. No estamos nosotros infringiendo nada, pero tú misma, cuando leíste, mire, voy a volver a leer lo que leíste, es que está ahí. Mateo dice, capítulo 2, dice el rey de los judíos, en el verso 6, en el verso 5, ellos dijeron, en Belén de Judea, porque está escrito por medio del profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo. Y más adelante, perdóname que... Bueno, a ver, es en Lucas, tal vez. Que habla de cómo el profeta, el evangelista, dice que también tiene el nombre de Dios con nosotros. Es cualquiera de los dos, podemos escoger. Eso no tiene ningún problema. No se hagan cuestiones con esto. Bueno, ahora dentro de un ratico lo localizamos y lo decimos. Resumen, tú puedes decir, a Jesús le puedes decir Señor, le puedes decir Dios, le puedes decir Jesús, le puedes decir Cristo, le puedes decir el ungido, le puedes decir Emanuelito. No tiene nada. Escojan cualquiera de ellas. ¿Hay otra? Sí, señor. Vamos a recibir la llamada de Carlos, desde aquí, desde Bogotá. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas Adelante, noches. Carlos. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, niñas. Doctor Galán, buenas noches. Buenas Los noches. felicito por ese celo santo que tenemos ahí en ese programa de Teleamiga. Bueno. Porque pues todo lo que han dicho espectacular. Yo también soy un defensor de la fe como ustedes. Pero hoy les tengo muy buenas noticias. Sí. Resulta que en el capítulo 15 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, versículo 23 y 24 dice: pero cada uno en su propio rango, las primicias Cristo, luego los de Cristo cuando venga. Después será el fin cuando entregue a Dios Padre el reino, cuando haya destruido todo principado, toda potestad y todo poder. Después dicen los versículos 51 y 52 del mismo capítulo: voy a declararos un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al último toque de la trompeta, pues tocará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En estos días estuve hablando con un gran amigo que ustedes conocen mucho, que es mi director espiritual hace 17 años, el padre Isaac Ramírez. Ah, sí. De aquí lo amamos y ustedes lo aman también. También lo queremos mucho. Él dice que no nos afanemos tanto. Vamos a ser levantados y transformados antes de la tribulación y no vamos a vivir la tribulación nosotros. Entonces no nos preocupemos mucho de tantas cositas. Yo estuve hablando con él y pues con otros amigos sacerdotes
y los que no nos dejemos marcar no vamos a vivir la tribulación, nos van a levantar y seremos transformados, dice el Padre Isaac. Los que quieran hacer el zampa y otras cositas, dice el Padre Isaac, que son los que se quieren quedar y vivir la tribulación. Entonces les dejo esa muy buena noticia, ¿ok? Bueno, nosotros queremos mucho al Padre Isaac. Yo personalmente, yo lo considero mucho. Él es una persona muy auténtica, muy fiel a Cristo y hace obras magníficas para liberar y sanar a la gente. Sí. Pero él tiene un errorcito en eso. Tiene un errorcito porque resulta que en eso que usted nos acaba de leer hay que distinguir dos situaciones diferentes. Una, lo que es propiamente el arrebatamiento, que va a ser al final del final, ¿no? Ya en el fin del mundo, y la otra el rapto, que es otra cosa diferente. Que el fin de los Muchos tiempos. Confunden lo uno con lo otro, pero son dos cosas completamente diferentes. Lo del rapto, entiendo que esa es antes, eso es cuando viene el milenio. Algunas personas, exactamente cuando está en la dominación del anticristo, algunos pobres, algunas personas, dijéramos, incapacitadas o algo así, algunos de ellos van a ser liberados efectivamente de esa dominación, no la van a padecer, pero otros sí la van a padecer, pero si es que el mismo texto lo dice, el que leímos antes de capítulo 13, cómo serán vencidos inclusive los hijos de Dios. Van a ser vencidos, nada de que todo el mundo va a estar feliz y unos allá y otros acá. Y otros no. acá. Acá sí, va a haber muchos que vamos a estar en el sufrimiento, pero es parte de la persecución que el Señor permitirá para después hacer una obra grandiosa. Hay otra llamada, bueno, entonces vamos a recibirla. Vamos a recibir la llamada de Gladys, desde aquí, desde Bogotá. Gladys, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cuál es su pregunta o comentario frente a nuestro tema de hoy? ¿Cómo supervivir en los tiempos del anticristo? A ver, yo llamo para que me aclaren algunas dudas que tenemos con respecto a la preparación de las zampas y eso. Muy Pero bien. antes que nada, pues felicitarlos porque de verdad que ustedes tienen voz de profetas. Personas con esa capacidad de denunciar, de anunciar, no las encontramos tan fácilmente y en la Iglesia Católica mucho menos. Pero entonces los felicito de verdad de corazón y los ponemos en oración siempre, siempre para que Dios los siga iluminando y nos siga allanando el camino con ustedes. Mis dudas son las siguientes. En esos días de tribulación, los niños me preguntan que si nosotros podremos salir fuera de la casa o que si debemos estar dentro de nuestras casas, es mantenernos encerraditos, eso. Cómo mantener el agua, que no se nos vaya a dañar o porque va a ser mucho tiempo. Lo mismo que si esa preparación de las zampas es lo mismo que preparaban las abuelitas antes, como la chucula, no sé, tengo esa duda. No, la chucula es chocolate. Todas lo hacen en el Huila. Pero mira, Gladys, ¿Qué pasa con los primero va a haber dos tiempos de tribulación muy agudos. Después del aviso, recuerden que va a venir el aviso. El Una aviso, gran señal. Exacto, será un fenómeno cósmico. Que nos mostrará la cruz de Cristo y esa cruz luminosa en el mundo entero. Se va a ver. Se va a ver, todo el mundo la va a ver, niños a partir de los 7 años en adelante. Y al verla todos veremos la película de nuestra vida. Ajá. Lo que hemos hecho de bien y lo que hemos hecho de mal. Bueno, pero después de eso, como eso viene con un fenómeno cósmico, eso va a haber después una devastación que va a durar varios meses, 3, 4, 5 meses. Va a haber sequías, va a haber escasez, epidemias, plagas, etcétera. Entonces también para eso hay que tener medios de subsistencia. Uno que puede durar tal vez unos 3, 4 meses, más o menos, o 5 meses, diéramos ese tiempo de tribulación. Hay que tener alimenticos porque van a escasear. El fenómeno cósmico va a destruir vegetación en toda la tierra, sí, y eso hará que se levanten unas grandes plagas también. Hay que defenderse.
Pero esa es, dijéramos, la tribulación menor. La gran tribulación va a venir cuando el anticristo ya esté instalado y comience su dominación. Son 3 años y medio, como hemos dicho aquí. Entonces, ese es el peor de los tiempos de tribulación. Ahí es donde hay que tener precisamente todos estos alimentos muy especiales y también provisión de agua. También de eso les hablaremos más adelante, cómo hay ciertos filtros, cómo hay ciertas técnicas, porque no se puede tomar el agua del exterior, que va a estar contaminada, acidulada, qué sé yo, y va a ser tóxica esa agua, a no ser que provenga de manantiales subterráneos que estén debidamente resguardados, pero eso también les podemos hablar más adelante. A la primera que nos llamó, sí, la cita está aquí en San Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 23. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. Eso lo leyó precisamente Marina. Entonces ahí está la clave. Si la misma Biblia dice que le ponen por nombre Emanuel. No nos lo inventamos nosotros. No lo inventamos nosotros. No, ni estamos diciendo que no es el niño Jesús, claro que es el niño Jesús. Claro que es el mismo. Bueno, respecto del Apocalipsis, ¿hay más llamadas? ¿No es Sí, cierto? señor. Sí. Vamos a recibir la llamada de Matilde. Matilde, buenas noches. ¿Y desde dónde nos están llamando? Sí, muy buenas noches. Estoy llamando de acá de un pueblito del Cauca, de Silvia Cauca. Ah, sí. Silvia Cauca. Sí, ¿cuál es su pregunta o comentario frente a nuestro tema de hoy? En primer lugar es para felicitarlos por el programa, por el canal Teleamiga. Yo me he venido evangelizando mucho, ¿no? Con todos los programas que hay en Teleamiga. Estoy en un grupo de consagradas al corazón de María, donde nos dedicamos al rosario, ¿cierto? Sí. Resulta que yo apenas entré a un grupo donde unos jóvenes nos dan catequesis, en el cual yo he entrado a hablar de lo que ustedes están hablando, de los fines del tiempo, ¿no? Ajá. Sí. Y resulta que ellos les da risa, no creen. Entonces pues yo me quedo pensando y los veo a ellos que cuando estamos hablando del grupito, porque los grupitos los que estamos consagradas hablando, a ellos les da risa. Yo me quedo pensando y digo, yo les pregunté, entonces ustedes cuando están evangelizando, ¿qué es que han estudiado en la Biblia? ¿Todo han leído Apocalipsis o algo otras letras de la Biblia? Entonces ellos dicen que no, pues que no. Entonces yo lo que me digo es, ¿por qué les da risa? Y yo les digo que vean este programa suyo, que son muy importantes, que ahí es que ustedes nos están evangelizando y enseñando muchas cosas, ¿no? Para preparación. Sí, Matilde, la risa de ellos puede ser una risa ignorantes. Ajá. Segundo, eso también le pasó a Noé cuando comenzó a construir por orden del Señor la famosa barca, en tierra, en un llano, donde no había agua ni había nada. Y él, ese está loco. Que había calor y Y bastante había calor. Y no había ni signo siquiera de que pudiera venir una lluvia. Le dijeron, no, usted está totalmente chiflado, usted está loco, y se reían de él hasta que llegaron las primeras lluvias y comenzó el baile. Lo mismo pasa ahora. Eso no es un invento, eso no es un vidente que ha recibido mensajitos, no, es la palabra del Señor, está aquí en la Biblia. Y si nos atenemos a la palabra del Señor con fidelidad y no con infidelidad como han hecho los apóstatas, que también se ríen de esto, teólogos, yo sé, y algunos obispos y sacerdotes que se mueren de risa y que dicen que repito, que estamos haciendo terrorismo. Bueno, pero estamos en buena compañía. El primer terrorista es Jesús, el discurso del 24 de Mateo, discurso apocalíptico donde dijo eso. Y también el Espíritu Santo resulta ser terrorista. Y San Juan es terrorista y los evangelistas son terroristas. Buena compañía. Pero otra llamada. Otra llamada. Sí. Vamos a recibir la llamada de Gladys. Nos está llamando desde Cali. Gladys, buenas noches. ¿Aló? Me dicen que es Amparo. Amparo nos está llamando desde Cali.
Amparo, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, ¿Sí me está Amparo. oyendo? Sí, Sí, señora. la oímos perfectamente. Ah, bueno, buenas noches. Es que quisiera que ustedes me hicieran el favor de explicarme lo que dice Mateo 24:14. A ver. ¿Y por qué yo no veo ninguna predicación de lo que dice allí? Esta buena noticia del reino se anunciará en el mundo entero como testimonio para todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Eso quiere decir, Amparo, que la noticia es el Evangelio, que el Evangelio de Cristo se predicará en el mundo entero y es una de las señales de proximidad. Cuando a nivel de global, a nivel universal, planetario, ya se haya explicado, ya se haya evangelizado a la gente. Dirán, pero es que todavía faltan países donde no ha llegado, pero hoy, vía satélite... Llega todo en segundos. Claro. ¿Cuál es el sitio de la tierra al cual no ha llegado el Evangelio? Prácticamente todos. Entonces hoy ya, esa es otra de las condiciones. Es que hay varias, se llaman señales de proximidad. Y dentro de esas señales de proximidad, yo distingo algunas no solo de proximidad, sino de inmediatez. Y otras que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Por ejemplo, dice, cuando Jerusalén vuelva a estar en manos de los judíos y deje de estar en manos de los gentiles. Eso ya ocurrió en 1967 con la llamada Guerra de Kipur de 6 días. Los judíos recuperaron finalmente a Jerusalén y hoy tienen el dominio de Jerusalén. Por ejemplo, es uno de los datos ya cumplidos. Así hay multitud de señales de proximidad. No tenemos tiempo de tratarlas todas. Otra de esas es la que tú dices y la que acabamos de leer. Vuelve a leer si quieres. Esta buena noticia del reino se anunciará en el mundo entero como testimonio para todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Se predicará el Evangelio en el todos los universo lugares. entero. Eso ya está ocurriendo. ¿Hay otra llamada? Sí, señor. Vamos a recibir la llamada de Iván. Nos llama desde aquí, desde Bogotá. Iván, buenas noches. Iván. Buenas noches, ¿cómo estás? Adelante. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, aló. Sí, Sí, lo lo escuchamos. Ah, bueno, buenas noches. Primero, felicitarles por el programa que es muy interesante. Quisiera saber dónde yo puedo descargar todos estos programas que ustedes están transmitiendo, tanto como todo lo del chip que lo ponen a uno en la mano, en la frente. Y quisiera pues para pasárselos a mi familia, pues para que todos estén enterados, porque hay muchas personas que uno les habla de eso y pues están como están en otro mundo. Entonces quisiera uno pues también ayudarlos a pasándoles un CD donde en la parte de todo lo que ustedes están hablando, pues para que todos seamos conscientes de lo que está pasando. Muy bien. Entonces, Iván, puede ingresar a la página web de Teleamiga, www.teleamiga.com. Ahí encontrará algunos programas. Otra forma es a través de YouTube. Sencillamente escribe Un Café con Galat y ahí le aparece cualquier cantidad de programas. También le aparece un bastante número de programas. Y puede comunicarse también si ya usted quiere tener el DVD, quiere tener el programa, entonces se puede comunicar al 578-1888 en Bogotá, 578-1888, extensión 107. Y ahí con esta línea puede adquirir una copia de los programas. Bueno, y mira, Iván, pero además yo te recomiendo 2 cositas, además de la Biblia, que consigas el Catecismo de la Iglesia Católica. Me lo enfoca cámara. Catecismo de la Iglesia Católica. Hay ediciones, pues algunas caritas, otras más baratas. Miren, aquí tiene otro, enfóquelo también. Ponlo derecho para allá, eso. Mírenlo, es el mismo. Consigue el Catecismo y ya tiene más explicaciones de esto. Bueno, pero lo de la marca, volvamos otra vez. Mire, la marca, el Apocalipsis 13, 11, 17. 13, 11, 17. Dice,
Vi otra bestia que surgía de la tierra, tenía 2 cuernos como de chivo y hablaba como un dragón. Ejercía todo el poder de la primera bestia en favor de ella. Ese es el falso papa, para que ustedes sepan. Sigan. Haciendo que la tierra y todos sus habitantes adoraran a la primera bestia, Al anticristo. aquella cuya herida mortal había sido curada. Hacía grandes prodigios hasta el punto de hacer bajar fuego del cielo sobre la tierra a la vista de los hombres. Ojo a esto, porque el demonio tiene poder y él les comunica sus poderes a ellos. Van a hacer milagritos ruidosos, sensacionalistas, maravillas, dice en otro texto. No se dejen engañar, el demonio también tiene poderes, pero son limitados afortunadamente. Dios, como les dije en otras ocasiones, Copietas. dice, no, él es más macho que todos los demás, como dicen los niños. Bueno, Seducía también a los habitantes de la tierra con los prodigios que se le había otorgado realizar en favor de la primera bestia, y los incitaba a levantar una imagen en honor de la bestia que sobrevivió a la herida de la espada. Se le concedió dar vida a la imagen de la bestia. es decir, simulan una resurrección. En el fondo es eso, es un fraude. Sigan. De modo que incluso pudiera hablar, y se le dio poder de dar muerte a cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Hizo también que todos, chicos y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, llevaran tatuada una marca en la mano derecha o en la frente. Ojo, ahí está. Sigan. Y solo quien llevaba tatuado el nombre de la bestia o la cifra de su nombre podía comprar o vender. ¿Quién se las ha dado de sabio? El que presuma de inteligente, vea si puede descifrar el número de la bestia, que es número humano. Número de hombre, por eso el anticristo es un hombre. Es el 666. Exacto, aquí ya Dice hemos la hablado palabra. de eso. Mire, Iván, aquí hemos hablado de eso. Aquí hemos mostrado cómo en el código de barra 666 está precisamente eso, relacionado con nadie puede comprar ni vender si no tiene eso. Y el microchip, recuerden en programas pasados, los que no han visto los pasados, pero les recuerdo, ya existe en Estados Unidos la ley aprobada de nuevos servicios médicos para toda la población, y uno de los capítulos sensacionales, terribles, interesantes, es que nadie que no se deje poner un microchip podrá recibir esos servicios. No puede acceder a la salud. Puede acceder a la salud. Y eso dicen que lo va a hacer Obama si lo reeligen, o el que lo reelija hará la cosa. Yo no estoy diciendo que Obama sea o no sea, eso no lo sé. El anticristo puede ser uno de los precursores, uno de los servidores, porque el anticristo tiene multitud de precursores directamente. Entonces, ya por lo menos hay una realidad terrible. Una ley en Estados Unidos, repito, que quien no se deje poner un microchip, bien sea en la mano derecha o en la frente, no recibirá los servicios. Y después eso lo extenderán a todas las demás compras. Y hemos dicho aquí que como los países nuestros, en el fondo son colonias culturales, o tienen un espíritu de imitación y de copia, pues inmediatamente pondrán leyes similares también aquí. Entonces, por eso estamos en inminencia. Es otro de los signos de proximidad. Me dicen que hay una pausa, vamos a ella. Sí, señor, vamos a una pausa y enseguida regresamos con nuestro tema de hoy, cómo supervivir en los tiempos del anticristo. Ya regresamos. Bien, y continuamos con nuestro tema de hoy, cómo supervivir en los tiempos del anticristo. Vamos a recibir la llamada de Daniela, que nos llama desde Neiva. Daniela, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, la escuchamos. Que le baje. Daniela, le vamos a pedir el favor que le baje todo el volumen a su televisor para escuchar mejor su llamada. Daniela. Sí, hola. Hola. Primero quiero darle todo sincero agradecimiento por toda la información que nos dan. Eso es un maravilloso programa que vemos cada noche. Mis abuelitos y mis papás lo ven mucho. Por cierto, el doctor Galán
Galat, esto lo conoce mi papá, ¿no? ¿Y cuál es tu papá? ¿Quién es tu papá, Danielita? ¿Quién es tu papá, mijita? Sí, señor. ¿Quién es? ¿Quién es? Él fue abogado, él estudió en la Universidad de la Gran Colombia. Bueno, me lo saludas, me le das un abracito. Claro, doctor Galat. A ver, mijita, ¿qué nos quieres decir? Bueno, lo primero que quiero decir es sobre el tema del anticristo. Bueno. Tengo varias dudas. A ver, mijita. Sobre las señales y todo eso. Entonces, como que, no sé, me quedan dudas sobre las señales. ¿Cómo uno puede sobrevivir sobre el agua y todo, y lo de la comida? Y pues, ahí como que todos dicen que para comer zampa. Bueno. ¿Qué será eso? Mire, mijita, ¿tú quieres a tu papito? ¿Tú quieres a tu papá? Sí, señor, se lo quiero. ¿Y tu papá cuando te promete algo te lo cumple? A veces. Bueno, porque el papá tuyo es un papá de la tierra, ¿no es cierto? Sí, señor. Pero el papá del cielo, ¿sí crees que cuando uno le pide a él, él a veces le da o él le da siempre cuando uno con fe le pide? Cuando uno siempre le pide, siempre él se lo da todo con cariño y amor. Eso, mijita. Entonces, ¿sabes qué es lo que uno debe hacer? Porque hay mucha gente que no va a poder hacer nada de esto que decimos, o si hace un pedacito, tendrá para un año, quizá para 2 años, pero se va a ver emproblemado porque no va a tener para el resto. Y luego, ¿dónde nos escondemos? ¿Y dónde vamos a conseguir el agua pura que no esté contaminada? Tantas cosas tan terribles que va a haber. ¿Sabes cuál es el secretico, mijita? Y para que te lo digas a todos los demás, los niños sí me entienden, es confiar absolutamente en Dios, en Papá Dios. Papá Dios no nos va a dejarnos en la tribulación, no nos va a dejar condenar en la tribulación. Si nos abandonamos a Él con plena confianza, con plena fe, con pleno amor, ten la seguridad absoluta, Danielita, y todos los que me escuchan, que Dios no es infiel, Él nos protege, y ha dicho que nos protege, y en la Biblia está lleno de incitaciones a que confiemos totalmente en Él. En otro programa me va a tocar hacerlo especialmente para hablar de cómo esa misericordia del Señor se derrama sobre los que confían en Él. Pero les quiero contar una cosa, y a ti especialmente, Danielita. Hubo una santa muy grande en la iglesia que murió, en el siglo antepasado, a fines del antepasado, Santa Teresita del Niño Jesús, una gran santica francesa. ¿Y sabes por qué ella llegó a los altares y fue santa? Porque confiaba totalmente en el Señor, se entregaba totalmente a Él. Y una cosa hermosísima que Él dijo, le dijo, mira, le dijo el Señor Jesús, se le apareció y le dijo, yo te doy todo lo que tú me pides porque tú eres la ladrona de mis gracias. Ladrona, le dijo. Dijo, ¿pero por qué? Dijo, porque los que confían en mí obtienen todo de mí, me roban mis gracias. ¿Queda claro? Entonces el secretico, para no angustiarnos, porque el Apocalipsis no es un mensaje de angustia, para los inicuos sí, para ellos angustia, pero para los que creen en el Señor es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor, es un mensaje de protección. Él nos dice, mire, van a ocurrir cosas terribles en el mundo, pero estén seguros ustedes de mi protección, con una condición, que confiemos en Él, que nos abandonemos a Él. Claro, Él quiere que nosotros prudentemente tengamos todas las cosas, el refugio, los alimentos, el agua, todo lo que podamos, que lo hagamos. Alguien decía, dos santos o 3 santos, entre ellos recuerdo, San Agustín le atribuyen esto, y a San Ignacio de Loyola, que hay que obrar como si todo dependiera exclusivamente de nosotros, y al mismo tiempo obrar como si todo dependiera exclusivamente de Dios. Las dos cositas, que los españoles, con un adagio simpático, dicen,
a Dios rogando Y con el mazo dando. y con el mazo dando. Poner todo lo que nos corresponda a nosotros, pero confiar totalmente en Él y pedirle totalmente a Él, como si solo Él pudiera resolvernos las cosas. ¿Te queda claro, Danielita? Ya está desconectada. Ay, se Ya, me ya, desconectó. Pero tiene un nombre de profetisa. Bueno, ¿qué más? Tenemos más llamadas, doctor. Pero antes de eso, el el anticristo, les dije que no solamente nos va a impedir a sitiar por hambre corporal, también nos va a sitiar por hambre espiritual. Recuerden que en el programa pasado presentamos aquí al doctor Ricardo Castañón, que es un gran investigador, un gran científico, que actualmente está haciendo la investigación de la sexta hostia que está sangrando en un país de América. Creo que es de Centroamérica. No nos lo confirmó. Sí, no lo confirmó, pero parece que es allá. Y entonces, ¿el qué ha encontrado? Recuerden bien, les voy a resumir. Primero, el ADN, que es AB. AB, sí. Y eso concuerda con la sábana de Cristo y con multitud de otras Sábana cosas. de Turín. No solo hostias, sangre, por ejemplo, que derrama Cristo en otras partes, van a analizarla y es AD. ¿No? Que eso es concordante. Pero lo interesante de estas hostias que sangran, nos dijo él aquí, es que cuando se toman las muestras y él las envía a distintos laboratorios del mundo entero, por ejemplo, en Argentina, la de Argentina la envió a Australia, a un laboratorio local de Argentina y a uno de Nueva York, y así con todas las demás. Y siempre los laboratorios se asombran y le dicen, ¿por qué nos manda muestras que están vivas? Porque normalmente, de acuerdo con las técnicas de citología, ese es el nombrecito de esa cosa, cuando se toman muestras, por ejemplo, un pedazo de carne o lo que sea, para que me analicen si uno tiene cáncer o lo que sea, llegan las muestras necesariamente muertas al laboratorio. Pero aquí, cuando se toman estas, llegan vivas. ¿Qué quiere decir que llegan vivas? La sangre tiene glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y él decía cómo los glóbulos blancos, cuando salen del cuerpo, duran máximo 1 hora, de 15 minutos a 1 hora, y después perecen. Pero hay muestras que él ha tomado, por ejemplo, tomó en Argentina desde el año 99 del siglo pasado, y estuve estudiando eso hasta 1904 o 5 de este siglo, es decir, 5 o 6 años. Llegan las muestras y después de tanto tiempo siguen vivas. ¿Y cómo siguen vivas? Que al microscopio se ven pulsando. Y aquí presentamos en el Café con Galat, no ayer, no en el programa pasado, sino en otro de hará unos 4 o 5 años, que yo presenté al doctor Castañón, y afortunadamente él traía una de estas muestras, y aquí la presentamos, y ustedes vieron palpitando también los glóbulos, de modo que esto es una realidad. ¿Cómo es posible que eso se mantenga vivo? Precisamente porque es un milagro, porque es Jesús presente allí en la Eucaristía. Además, con otra connotación que él observaba, que habían signos de traumatismo, de haber pasado por horrorosas maltratos esa persona cuyos glóbulos blancos estaban todavía en actividad. Sí. Bueno, eso nos dijo él. Está Cristo. ¿Qué va a hacer el anticristo? Va a través del falso papa, van a adulterar la fórmula de consagración, y donde cambien una coma, donde cambien una sola palabrita, ya no está Cristo en la Eucaristía. Estará una mogolla, ya estará un pedazo de pan, estará el vino, pero no estará Cristo. Eso es una de las cosas de adulteración que va a hacer el falso papa. Entonces, en comprobación de eso, hoy les traigo una cosa, a ver si la mostramos. Claro que sí. Y te voy a dejar el privilegio de que tú lo digas, y cámara, enfócamelo muy bien. A ver, explícale. Nos han regalado esta foto. Miren eso. Miren la belleza. Miren esa belleza. No es invento, no es que nos lo imaginamos, sino que le toman la foto a la custodia donde está el Santísimo Sacramento, y pues miren los rayos tan impresionantes que salen de la hostia, mostrando que ella está realmente, que Jesús está ahí realmente vivo. Pero cuéntales, esto viene de la República Dominicana. Viene desde Santo Domingo.
Allí un sacerdote invitó a un grupo y les saca el Santísimo en procesión, como decimos nosotros, y pues esta es la manifestación tan grande que se está dando. Y doctor, lo analizábamos, que es impresionante que los rayos no salen en forma recta, sino mírenle, sale la forma curva. Curva, recuerden bien, cualquiera de ustedes, si tiene una linterna, cualquiera, ustedes van a ver que el rayo sale derecho. Sí. En cambio aquí tiene una curvatura, vuélvanlo a mostrar. Miren la curvatura, pero no solo eso. Y no solamente la curvatura, si ustedes están mirando con detenimiento, observen los colores de los rayos. Abajo, ¿sí? Azulosos. Sí. Lo mismo que el Jesús de la Misericordia. Los y miren colores arriba. del Señor de la Misericordia. Bájale otra vez, cámara, mira arriba, hay visos rojitos. Sí. Entonces, azul, rojo. O sea, el azul es el símbolo de la última gota que brota del corazón de Jesús. Dice, cuando es el traspasado. agua y la sangre, sí. Exacto. Y la gota de sangre, la última que le sale. Sí. Miren eso, es otra comprobación hermosa. Ahí está el sacerdote detrás con la Eucaristía. Sí, el sacerdote está ahí, se ve que lleva la custodia. No, enfóquelo. Sí, Miren, ahí está el sacerdote. Por cierto, un franciscano, ¿no? Sí, es un franciscano. En y lleva la República de custodia. Santo Domingo les decimos, lleva la custodia, pero lo más interesante, como si fuera un chorro de agua, pero es un chorro de luz con esa curvatura. Entonces es que el Señor nos da todas estas señalitas para mostrarle a los que están negando la presencia real y verdadera de Cristo en la Eucaristía, que efectivamente Él está allí, que la Eucaristía no es un cuento, que la Eucaristía no es un símbolo, que no es una metáfora, como dicen ahora estos teólogos tan sabios de 7 sabidurías, descubrieron que Jesús no estaba en la Eucaristía, después de 2000 años de existencia de la Iglesia. Y que las investigaciones del doctor también son un invento donde todo palpita y donde todo está claro, vivo, ¿no? Las investigaciones del doctor Castañón que nos muestran esto, claro. Normalmente, ¿por qué debemos creer nosotros? No por ciencia, debemos creer por fe. Y fe es creer en lo que no hemos visto, y sabemos que es así. Pero, digamos que en estos tiempos de apostasía, de crudo materialismo, de positivismo, el Señor con fastidio, como le dijo a Nancy Fowler, en esa vidente de Estados Unidos, why they test me, ¿por qué me quieren poner a prueba? Bueno, ya que son así les tolero y por esa vía les voy a demostrar que yo existo, que yo estoy realmente en la Eucaristía. El anticristo, además de privarnos del alimento del cuerpo, como he dicho, nos quiere privar del alimento del alma. Aquí está la Eucaristía, Jesús vivo, real y presente en la Eucaristía. Entonces, esa es otra de las cosas terribles que nos van a advenir precisamente por obra de la apostasía de toda esta iglesia, de una parte de la iglesia que ha sido infiel a Él y que lo traiciona. Pero otra llamada, ¿no? No, doctor, me dicen que tenemos 5 minuticos. Ya estamos en la recta final, bueno. Sí, y en internet acabé de encontrar la foto, ya aparece publicada la foto de la Eucaristía, sí señor. Dile dónde la pueden encontrar. Porque mañana van a escribir diciendo que dónde la localizan. Aquí la encuentran, entran por Google, escriben foto Eucaristía República Dominicana, entonces, y ahí le aparece el primer resultado, que es sorprendente foto de la Eucaristía. Profecías y revelaciones, se llama la página web. Ahí abren y ya encuentran ahí la foto y encuentran todo el texto sobre cómo sucedió. Pero antes de despedirnos, primero que todo quiero agradecerle a María Clara por haber sido tan gentil, María Clara León Dugán, quien nos ha explicado esto de la técnica de cómo elaborar las ámparas. Segundo, vuelve a repetirles otra vez la advertencia para que no me digan que nosotros estamos metiéndolos a ustedes a la nueva era. A la nueva era, por favor. Lo que dijimos de Pablo, San Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, ¿a verso qué? ¿Qué te dije? 21. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Ojo, uno no coge la basura, uno coge lo bueno, lo que sirve. No va a coger cosas de nueva era
vuelve a decirles, advertirles. Entonces, la advertencia es que al buscar Zampa en Google, el primer resultado que va a aparecer es la página Sincrodestino 2012, la cual pues tiene varias técnicas de nueva era, aparece energía central, MISER, registros akáshicos y bueno, en fin, una cantidad de contenido que todo es nueva era. En eso. La recomendación es que no ingresen ahí, sino sencillamente vean lo importante que es Zampa, el alimento no perecedero en caso de crisis alimenticia. Eso es lo único que hay que leer de esta página. Bueno, entonces no me vuelvan a decir que aquí le estamos haciendo publicidad a la nueva era. Sí, bueno. es cierto. Tu minuto. Mi minuto. Hay unas señoras que nos han llamado diciéndonos que en algún lugar, que no vamos a decir el nombre, hay una persona que recibe mensajes, pero que para poder atender y decirle al que va en consulta qué está pasando, le deben dar una cantidad bastante grande de dinero y siempre está cobrando. Hablábamos con el doctor y cuando ya hay dinero de por medio, ya eso, como él dice, no huele bien. Huele a feo, no huele a feo. Huele a feo. Ya definitivamente. Si cuando uno le pone precio a las cosas de Dios, a las cosas de Dios, eso ya no es de Dios, para que hablemos claro. Sí. Y además no sean tan bobos, no se dejen engatusar con eso. Entonces ellas dicen que porque la señora les dice que recen el Santo Rosario, pero igual donde las cosas son pagando un pecunio, pagando dinero, dando dinero, ya las cosas pierden su esencia. El Señor dice, lo que reciban gratis, denlo gratis. Por lo tanto, pues esto quería la señora que lo dijéramos públicamente, porque hay muchas personas incautas que con el objetivo de saber, porque parece que les dice el presente, el futuro y el pasado, y la señora dice que es prácticamente como una adivinación, tengamos mucho cuidado. Entonces eso quería decirlo y prepararnos. No sabemos ni el día ni la hora, pero que estamos en momentos difíciles y que se nos acerca el gran acontecimiento de los últimos tiempos. Es verdad, que no nos cojan desprevenidos por ignorancia, porque acá el doctor ha dicho e insistido a tiempo y a destiempo cómo nos debemos preparar espiritual y corporalmente. A ver, Beatricita, ¿les quieres dar un mensaje? Muy bien, como ya lo ha dicho la doctora Ana Cecilia, no sabemos cuándo es, puede ser mañana, en un mes, en un año, no sabemos cuándo es el día. Lo importante es estar preparados, hoy ya lo hemos explicado materialmente en el caso de los alimentos, pero más que eso hay que estar preparados espiritualmente. ¿Y cómo es estar espiritualmente? Estar en gracia de Dios, estar confesados, recurrir a la Eucaristía diaria. Los que se puedan consagrar a la Santísima Virgen María, ojalá todos lo hiciéramos, como siempre yo lo recomiendo, soy una consagrada a la Santísima Virgen María y me ha protegido de muchísimas cosas. Entonces esta es la recomendación y quien está con Dios y con la Virgen pues nada le faltará. Bueno, vuelvo a recordarle lo de Santa Teresita del Niño Jesús, porque todas estas cosas, hablar de Apocalipsis, hablar de Anticristo, hablar de todas estas cosas terribles, pues da miedo, y claro, da miedo. Pero miren, hay dos maneras de ser ladrón. Generalmente ser ladrón, eso es malo. No hurtarás, dice el mandamiento, y eso es un pecado. Pero hay una manera tolerable, no solo tolerable, buena, de ser ladrón. La que Jesús le dijo a Santa Teresita. A Santa Teresita, los ladrones de mis gracias. ¿Quiénes son los ladrones de mis gracias? Los que se abandonan en Él, los que confían totalmente en Él. Eso sí, no en ser pechugones, ¿no? Como yo confío en ti, yo no hago nada de lo que me toca a mí. Eso tampoco. Eso es tentar a Dios, dice la palabra. No podemos tentar a Dios, que Él haga lo que nosotros normalmente podemos hacer. Eso no, eso es otro pecado, y peor. Pero si hemos hecho todo y queda faltando y ya no podemos hacer más, decimos, Señor, lo que yo no puedo, tú sí lo puedes. ¿No? Y basta eso y abandonarse con confianza en Él, y Él no nos va a dejar tampoco, como decimos nosotros familiarmente, colgados de la brocha. Hasta la próxima, queridos teleamigos y teleamigas. Muy bien, y así finalizamos nuestro tema de hoy.
Los esperamos con un próximo tema el próximo miércoles. También, doctor, quiero hacer una invitación, pues la que nos pidió Ingrid Gómez, que es la invitada pues que ha escrito el libro sobre En contra de la nueva era. Ella va a tener el primer congreso de evangelización Pescando para Cristo con el padre Eduardo Márrugo y Nuevo Israel. Esto va a ser el 7 de julio a las 10 de la mañana en el Auditorio Juan Pablo II. Mayores informes en el 235-0055. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tema. Recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico uncafé@teleamiga.com. Que tengan buena noche. Un café con Galat.